Hola, bienvenidos a la 10ª semana de Fundamentos de las Ciencias Sociales. Vamos a continuar con la evolución cronológica de los distintos estilos artísticos. Recordad que en la anterior semana empezamos a ver el primero de ellos, que era el dedicado a la prehistoria. Y en los objetivos de esta 10ª semana se encuentran en conocer y caracterizar los principales estilos artísticos de la Edad Antigua y de la Edad Medieval. Vamos a ver los principales, o incluso algunos de ellos, aunque los vamos a mencionar, no os los vamos a pedir que lo incluyáis en alguna de las actividades. Además de conocer y situar espacial y cronológicamente los estilos artísticos y comprender cuáles son las principales características arquitectónicas, escultóricas y pictóricas, vamos a intentar pues llevar a cabo el comentario de obras artísticas conforme al guión, a la ficha que vimos precisamente en la semana anterior. Las actividades que os encomendamos para esta 10ª semana son tres. La primera consiste en realizar un diccionario visual de arte en el que podáis aunar la definición, un modelo de ese concepto y una imagen representativa del mismo. Aquí tenéis la enumeración de los distintos conceptos. Algunos de ellos pueden ser incluidos lógicamente en varios estilos artísticos distintos y otros se circunscriben a un estilo concreto. En la segunda actividad, como en semanas anteriores, os pedimos la realización de un cuadro síntesis con todos los periodos artísticos que vamos a ver de la Edad Antigua y Medieval, desde el arte griego hasta el arte gótico, con sus periodos y cronología, sus principales características y algunas de sus obras significativas, fundamentalmente arquitectónicas o escultóricas, ya que, como veremos, las manifestaciones pictóricas son más minoritarias. Dejaremos fuera de esta actividad conscientemente el arte de Mesopotamia y el arte egipcio, que veremos de forma muy resumida. Y por último, en la actividad 3, que tendrá su continuidad en la próxima semana, vamos a comentar una obra artística conforme a esa ficha técnica que vimos en el apartado 9.2, y en este caso el ejemplo a seguir será el Partenón de Atenas. En esta diapositiva, por tanto, veis la concepción de esta actividad 1. Elegimos el concepto, lo definimos conforme a la terminología adecuada. Algunas de estas definiciones las podéis tomar precisamente de los temas anteriores y otras pues deberéis buscar información en manuales de historia del arte, y os pedimos que pongáis algún ejemplo. El modelo y la foto de la realidad, como veremos en la siguiente diapositiva. En este caso, el ejemplo sería el concepto de arquitectura adintelada. Debemos definirla, exponer algún ejemplo, y en la representación tenemos el modelo de un arquitrabe con el dintel, y en la imagen inferior tenemos un templo griego en el cual vemos cómo se plasma en la realidad. La segunda actividad, como hemos comentado, pues es la evolución tanto cronológica como de sus características, incluyendo algunos nombres de obras significativas y a su vez alguna imagen de estas obras importantes, de los siguientes estilos: arte griego, arte romano, que fundamentalmente será el arte clásico de la Edad Antigua, arte bizantino y arte islámico, que lo vamos a ver también de forma más minimizada, y el arte prerrománico, arte románico y arte gótico, que será las manifestaciones de la Europa occidental durante la Alta y la Baja Edad Media. Por último, la tercera actividad que os planteamos es con una ficha similar a esta, que es la que veíamos en el tema anterior, en el contenido 9.2.
sería describir, en este caso, el Partenón de Atenas conforme a esta sencilla ficha en la cual pues recojáis todas estas cuestiones que tenéis marcadas. No olvidaros de incluir caracterización del contexto histórico, es decir, cuáles eran las principales características políticas, sociales, económicas y culturales de la civilización griega. Comenzamos el repaso al arte antiguo y lo vamos a hacer haciendo mención a las civilizaciones precisamente más antiguas, las primeras civilizaciones históricas, aquellas que han dejado documentos escritos y que de forma simultánea, como veis en el mapa, pues desde prácticamente el tercer milenio antes de Cristo, muchas de ellas ya tenían o se habían considerado civilizaciones históricas precisamente por estos testimonios escritos. En el caso europeo tenemos una visión más eurocéntrica y siempre incluimos en el estudio de estas primeras civilizaciones a Mesopotamia y a Egipto, pero no hay que olvidar que de forma simultánea y por tanto hay un concepto muy interesante que ocurre dentro de distintas manifestaciones culturales, no solo en el arte, sino también en la literatura o en el pensamiento. Hay un concepto, decía, que es la poligénesis, que es que en diferentes lugares, muy alejados espacialmente entre ellos, se pueda llegar a conclusiones o a técnicas o a logros o a desarrollos parecidos o similares. Entonces el momento espaciotemporal al que nos referimos es el de las llamadas grandes civilizaciones fluviales. Ya hemos mencionado la egipcia y la mesopotámica, que también son coetáneas, y en el continente asiático debemos mencionar la civilización del río Indo y las primeras culturas de lo que es hoy China. Como veis en el mapa, pues todas ellas atravesadas por un gran río, como en el caso de Egipto el Nilo, en el caso de Mesopotamia el Tigris y el Éufrates, en la India el río Indo y en China el río Amarillo y el río Azul. Bien, vamos a ver por tipologías fundamentalmente cuáles son pues, las características básicas de cada una de las civilizaciones antiguas. Vamos a comenzar por Mesopotamia, cuya evolución política es bastante compleja porque hay una sucesión de imperios o de territorios políticamente unificados y que por distintas vicisitudes políticas y bélicas pues van cambiando a lo largo de los tres últimos milenios antes de Cristo y que manifiestan pues unas cuestiones artísticas con materiales relativamente pobres o bastante pobres como son los ladrillos de adobe, por lo tanto se han conservado muy pocas manifestaciones arquitectónicas y estas construcciones que fundamentalmente eran de carácter civil como los palacios o los zigurat, que es la imagen que tenéis en la ficha, esta especie de pirámide escalonada y que se ha interpretado, entre otras cuestiones, como un posible observatorio astronómico. Normalmente revestían con mármol o ladrillos vidriados el exterior de los edificios, pero repito que se utilizaban materiales pobres. Pensamos un poco en las características geográficas y espaciales del ámbito mesopotámico. Además, lógicamente existían templos, por lo tanto, edificios civiles y edificios religiosos. Hemos de recordar que todas las civilizaciones antiguas son politeístas y en ese sentido casi todas de ellas van a tener unos edificios erigidos en honor a los distintos dioses a los que adoraban. Desde el punto de vista técnico,
es muy importante recordar que es Mesopotamia la primera civilización que utiliza el arco de medio punto y la bóveda de cañón, que tendrán muchísima importancia en estilos artísticos posteriores. Y en la escultura, en los ámbitos de los territorios mesopotámicos, podemos recordar, entre otros pueblos, pues a los asirios, los acadios, los babilonios, fundamentalmente. Se representan en las estatuas dioses, por lo tanto, personajes divinizados y gobernantes idealizados. Recordad las características que veíamos de forma general en el tema pasado, en las cuales caracterizábamos precisamente tipologías de las estatuas. Estas características las vamos a ver prácticamente idénticas en los próximos estilos artísticos. También son destacables los bajorrelieves asirios, como el que tenemos en la imagen, de los reyes cazando leones fieros, animales fieros, lo que trasciende una interpretación simbólica, evidentemente con una finalidad propaganda política, para hacer ver precisamente a sus oponentes el poderío que ostentaban estos reyes. Desde el punto de vista técnico son escenas con muchos defectos a la hora de la plasmación, bastante realista en algunas figuras, pero con pues, una ejecución técnica, como ya digo, con bastantes errores, especialmente en los escorzos que realizan las figuras, y con una curiosidad que es el concepto de perspectiva jerárquica, que como podéis observar se realizaba a través de la superposición de los contornos de las imágenes de los personajes, los animales o de los humanos, en este caso, el ejército, y también a través de el mayor o menor tamaño de estos personajes. Muchas de estas esculturas reflejan siempre la figura del monarca en unas dimensiones muy superiores. La otra gran civilización fluvial, cercana a la cuenca mediterránea, lógicamente, es la egipcia, una civilización también milenaria, politeísta, y cuya economía se basaba lógicamente en las crecidas del río Nilo, que nutrían de riqueza económica, agrícola y ganadera fundamentalmente a estos pueblos. Desde el punto de vista arquitectónico son lógicamente muy conocidos el tamaño colosal de los grandes sillares, de las construcciones, y el uso de soportes adintelados, que será también una característica común a prácticamente todas las civilizaciones antiguas. El uso de columnas con fustes redondeados para los templos, y un arte arquitectónico cuya principal función es sin duda la religiosa y la funeraria. Baste recordar la figura del faraón, considerado también como dios en la tierra, y que se manifiesta, aparte de los ejemplos más conocidos como las pirámides, en otros ejemplos como son los templos, las mastabas, que son pirámides truncadas, y los grandes hipogeos que se realizan también excavados en la roca. Tenemos en esta imagen una recreación de un templo ideal griego, la cual se puede observar también, si no en la ilustración, fijaros sí en la fotografía, que se puede observar a los turistas, a las personas, para que os hagáis una idea del tamaño real del edificio, con los dos grandes pilonos de entrada, a izquierda y a derecha, a través de una avenida de esfinges, como se puede observar en la fotografía, y cuya planta rectangular tenía distintas salas, entre las principales
tenemos el patio Hipetro a la entrada, la sala hipóstila, que son la sala de las columnas, y el Sancta Sanctorum, que es donde se ubicaba la escultura de la divinidad a la que estuviera dedicado este templo. Respecto a la escultura y a la pintura, es muy conocida también, lógicamente, la caracterización escultórica de las obras egipcias. Tenían una finalidad principalmente religiosa y funeraria, igual que en la arquitectura, y era una escultura exenta, la mayor parte de las obras, con rasgos bastante idealizados. Eso significa que la representación de los personajes son fundamentalmente divinidades, en especial en la escultura, y aparecen ataviados con trajes y objetos simbólicos para poder identificarlos. Si os fijáis en este ejemplo, que es la triada de Miquerinos, se observa un estatismo que va a ser también una característica universal del arte antiguo, de la escultura antigua, con los rostros inexpresivos y esa mirada al frente. También pensamos, claro, que dentro de esa finalidad funeraria se están pensando en el más allá. Hay que vincular sin duda la expresión artística al conocimiento religioso y al mundo de ultratumba en el que creían los egipcios. Por lo tanto, esta característica escultórica tiene el nombre de hieratismo, y es ver la rigidez tanto de los cuerpos como de los rostros. Observáis que los brazos están prácticamente pegados al cuerpo, y salvo el personaje central, que avanza con un pie, como veremos posteriormente en la escultura griega y romana, los demás gestos pues tienden a esa inexpresividad y a ese hieratismo. También existen, lógicamente, numerosos relieves dentro de la escultura egipcia, y respecto a la pintura, destacar que servía como decoración de los propios edificios religiosos y funerarios, de las tumbas, que a fin de cuentas eran las pirámides. Eran también lugares de culto, y aquí la temática sí que es mucho más diversa, porque se pueden observar numerosas escenas de vida cotidiana, de pasajes económicos, escenas incluso amorosas, o respecto a los matrimonios, o familias con hijos, y actividades económicas a las que se dedicaban de una forma cotidiana los egipcios. Respecto a la técnica de esta pintura, evidentemente es una pintura bastante plana, sin profundidad, donde predomina la línea sobre el color, y insistir en esa variedad temática de escenas de vida cotidiana. Pasamos a la tercera de las civilizaciones que, desde una óptica eurocéntrica, normalmente siempre se observan en los distintos currícula de historia y de historia del arte, y es sin duda pues la cuna del arte clásico y del arte posterior. Estamos refiriendo a la civilización griega, que todos podéis ubicar, no solo en lo que espacialmente es hoy el país actual, Grecia. Recordamos pues que la civilización griega gira en torno a ese mar Egeo, que llega a tener hasta 200 islas, la más grande al sur, Creta, y aunque los periodos fundamentales son el arcaico, el clásico y el helenístico, tenéis ahí la duración cronológica de cada uno de ellos, y que vamos a describir precisamente cada uno de los estilos artísticos corresponden a uno de estos tres periodos, pero existen civilizaciones prehelénicas o protogriegas, como son la minoica y la micénica. La minoica, que se desarrolla precisamente en la isla de Creta y hace alusión a la leyenda del rey Minos,
y la minoica, que se desarrolla en el continente, en la zona de la península del Peloponeso, donde podéis ubicar las ciudades de Esparta, Corinto y Atenas, fundamentalmente. ¿Cómo estaba organizada la civilización griega desde un punto de vista político? Bueno, pues todos habéis estudiado esa disposición en ciudades-estado, las llamadas polis, y que tenían fundamentalmente dos tipos de sistemas de gobierno: el democrático, la democracia, lógicamente no es una democracia contemporánea, sino que tenía ciertas instituciones como las asambleas y el consejo, en las que solo podían participar los ciudadanos de cada una de esas ciudades. Por lo tanto, estaban excluidos los esclavos. Hay que recordar que todas las civilizaciones antiguas son sociedades esclavistas, los extranjeros y las mujeres. No tenían esa posibilidad de participación política. Y junto a la democracia también había un sistema que es preponderante en determinadas épocas de los periodos de la evolución histórica griega, como es la tiranía, que es cuando una única persona asumía todos los poderes sin delegar, digamos, la legislación en una asamblea o en distintos legisladores. Arquitectura griega. Bien, como hemos visto en Egipto, lo ideal es intentar comparar con los estilos anteriores que vamos viendo, que aporta cada una de las civilizaciones o de los pueblos, o qué continuidades se les da a las distintas soluciones técnicas y arquitectónicas. En este sentido, el concepto de cambio, que es fundamental para entender el proceso histórico, es igual de importante para entender esa evolución, esas transformaciones o cambios, o también las permanencias que existen en cada uno de los estilos artísticos. Decíamos que la arquitectura adintelada y el uso de la columna ya lo hemos visto en Egipto, pero lógicamente en la civilización griega adquiere una importancia suprema, hasta el punto de que la columna, muchas veces como símbolo de la figura humana, y en los distintos órdenes o estilos, como el dórico, el jónico y el corintio, pues tiene esa función de soporte principal de los elementos arquitectónicos. ¿Qué destaca o cómo definiríamos las principales características de la arquitectura griega? Bueno, pues sin duda hay tres conceptos que vamos a ver en arquitectura, pero que también se pueden utilizar lógicamente para la escultura. Me estoy refiriendo a la proporción, a la simetría y al equilibrio que hay entre todos los elementos. Y dentro de estos tres elementos es muy importante los cálculos matemáticos que hay en los distintos edificios. Por ejemplo, no todas las columnas tienen el mismo ancho o mismo diámetro del fuste. En el caso del Partenón, que es el ejemplo que tenéis aquí en la ficha y que va a ser el ejemplo que desarrollaréis en la actividad 3. Si buscáis un poquito de información, es muy interesante ver esos estudios de los arquitectos y matemáticos griegos para realmente alcanzar una perfección en la simetría de todos los elementos arquitectónicos. Y precisamente esa pequeña desviación matemática de las columnas luego se regula precisamente por un efecto óptico. Entre las principales partes de la arquitectura griega, y en este caso del templo, que va a ser sin duda el edificio principal, tenemos las gradas de acceso al edificio, las columnas, el entablamento, que es la parte superior, lo que podemos llamar vulgarmente techo, que suele estar decorado, en el caso de la arquitectura griega, con los triglifos y las metopas, que reflejan escenas mitológicas o de algunos acontecimientos históricos, bélicos, y el frontón, que en el caso del templo griego sería un tejado a dos aguas.
Otros edificios que también reflejan estas características arquitectónicas son las tumbas o los teatros y los hipódromos, que luego serán prácticamente copiados de forma idéntica por la civilización romana. Respecto a la escultura, debemos señalar que es uno de los contenidos más importantes que debéis retener como un conocimiento cultural general de la historia del arte, porque las características que vamos a ver en esta pantalla, ese equilibrio, esa proporción y la ausencia o exceso de movimiento en las distintas figuras van a ser reutilizadas, va a ser un lenguaje universal que a través del tiempo, a través de los distintos estilos escultóricos, pues vamos a observar su evolución. Es como su uso continuo, su reutilización va a persistir de una u otra manera a lo largo de los siglos. Otro concepto fundamental dentro de la escultura griega es sin duda ese ideal de belleza que se plasma con el cuerpo humano desnudo, ya sea masculino o femenino. Remitimos, por ejemplo, a la representación de atletas desnudos que participaban en los Juegos Olímpicos. Recordar que estaban vetados también a las mujeres. Y dentro de la escultura griega observamos desde el punto de vista de la interpretación, del formalismo, si recordáis las escuelas o corrientes historiográficas que vimos en el primer tema de Historia del Arte, se puede observar precisamente la evolución estilística dentro de una misma civilización. Y hablamos de tres etapas, una etapa arcaica, una etapa clásica y una etapa helenística o de declive, que dirán algunos autores, o incluso algunos otros estudiosos hablan de la etapa barroca, esta tercera etapa que se repite en muchos de los estilos. Veremos lo mismo en Roma, podemos incluso observarlo en el gótico, en el renacimiento, en el propio barroco. Siempre va a haber unas tres etapas, tres fases. Estamos hablando lógicamente de una civilización que tuvo un gran poderío y una gran presencia marítima, espacial, económica en el Mediterráneo durante pues prácticamente 1000 años, durante el primer milenio antes de Cristo. La primera época es la etapa arcaica, donde vemos esa postura rígida, casi podríamos igualarlo al hieratismo de Egipto. Vemos en los rostros la conocida sonrisa arcaica y los peinados geométricos. Esa sonrisa arcaica que también se puede observar en esculturas coetáneas como son las del arte etrusco, que será el preámbulo del arte romano. El segundo periodo es el más conocido, es el periodo clásico del siglo IV, sobre todo, siglo V a.C. y IV a.C., donde se observa la perfección anatómica, la serenidad de los personajes y las posturas, con una expresividad y un movimiento ligero, para acabar con el arte helenístico o la fase helenística, donde se observa en la escultura ese sentimiento trágico, conocido con el concepto de pathos en griego, donde las distintas figuras se desenvuelven con mayor esfuerzo y hay una muestra del dolor, de la deformidad del cuerpo humano, y por lo tanto se abandona ese idealismo y pueden aparecer representados tanto jóvenes o niños como ancianos. Vamos a ver algunos ejemplos. En la etapa arcaica del siglo VIII al VI a.C. tenemos las corés, donde veis esas tres características que acabamos de mencionar, la geometría de los cabellos, unos ojos muy repetidos, almendrados, y esa especie de sonrisa arcaica en casi todas ellas, y también los cuerpos ceñidos, los vestidos también con esas líneas muy geométricas, por lo tanto un estatismo, un hieratismo que hemos caracterizado también en Egipto. En el arte clásico
ponemos dos ejemplos muy conocidos. El discóbolo de Mirón, que es quizás pues la mayor expresión de movimiento en tensión dentro de ese clasicismo. Vemos cómo el cuerpo anatómico refleja perfectamente, técnicamente, fijaros en los músculos, en la tensión que tiene el deportista que va a lanzar el disco, cómo flexiona las extremidades inferiores y superiores. Y lo que no nos cuadra, no nos concuerda tanto es la expresión del rostro, que no es acorde precisamente a esa disposición deportiva, ¿no? de esfuerzo físico que va a realizar, y el rostro pues es un rostro idealizado que apenas refleja esas muecas, ¿no? de la actividad que está desarrollando. En la imagen de la derecha, el Doríforo de Polícleto se suele utilizar también como referente absoluto de la escultura clásica de la civilización griega y como modelo posterior, tanto para esa proporción que vimos en el tema anterior de las 7 cabezas y media o 7 óvalos faciales, como una dimensión de la belleza ideal del cuerpo humano, pero en la que se puede observar también la perfección de los músculos, esa disposición anatómica del cuerpo que, aun estando en reposo o no mostrando el movimiento que acabamos de ver en la figura de la izquierda, sí muestra pues esa tensión también muscular y con un rostro idealizado, con esos cabellos también geométricos, herederos de la etapa anterior. Quedaros con esta imagen del Doríforo porque vamos a aludir a ella en una pantalla posterior. Y la etapa helenística, en la que desde el punto de vista arquitectónico hemos hablado de monumentalidad, mayor profusión decorativa, con una función más política, con una vinculación entre los dioses y los héroes, y que en la escultura se refleja pues, con un dinamismo, un movimiento evidente, como podéis observar en el Laoconte, el sacerdote que está tratando de liberar a sus dos hijos de las serpientes, liberarlos de la muerte, y ver ese esfuerzo enorme, esa tensión muscular, ese pathos, ese sentimiento trágico, por lo tanto, que nos aleja del clasicismo, a pesar de utilizar el mismo lenguaje clásico, se aleja del clasicismo, de esa proporción, de esa armonía, de ese equilibrio. Y aquí, preguntándonos por las 5 características de Wölfflin, vemos que hay una diagonal muy marcada para analizar desde un punto de vista formal la escultura. Entonces aquí hay que remarcar sin duda estas cuestiones que acabamos de mencionar, esa expresión trágica, esos movimientos acusados, en torsión, y también una idea de visión multilateral que tiene la escultura, que se puede apreciar no solo desde un punto de vista frontal, sino que podemos rodear la escultura. Y también tenemos en la figura de la derecha el llamado niño, el espinario o el niño de la espina, pues una figura más inocente, que comentábamos, que se reflejan figuras humanas en edades más tempranas, ¿no? En esos rostros y cuerpos idealizados, y que muestran pues simplemente cómo la variedad temática y tipológica de la escultura helenística es mucho mayor a la hora de representar, como vemos en este ejemplo, escenas de la vida cotidiana. Bien, entramos en la cuarta de las civilizaciones antiguas dentro de esa visión eurocéntrica que hemos comentado ya varias veces, y nos encontramos con el poderío romano, una historia romana que comienza casi a la par que la civilización griega, es decir, por lo tanto son coetáneas, el desarrollo político, histórico, cultural de ambos territorios, pero hemos de decir que lógicamente Roma tiene mucha herencia artística y cultural
de la civilización griega. De hecho, el dominio, en primer lugar, o la presencia de las colonias griegas a lo largo de todo el Mediterráneo, recordad, no lo hemos comentado, pero las colonias griegas alcanzan toda la península itálica, el norte de África, llegan hasta la península ibérica. Esa presencia en Sicilia y en el sur de Italia, el territorio conocido como Magna Grecia, hará calar lógicamente al arte y en concreto a la arquitectura romana de todos los elementos que ya los griegos han utilizado. Las tres principales etapas políticas de la historia de Roma, que tenéis aquí resumidas en este eje cronológico, son la monarquía, desde el siglo VIII hasta el siglo VI a.C., coincide con la evolución de la civilización etrusca, más desconocida, y aunque desde un punto de vista artístico es muy equivalente al periodo arcaico de la civilización griega. El periodo de esplendor, de mayor conquista territorial, es del siglo VI hasta finales del siglo I a.C., el periodo republicano, con un senado como institución central y unos magistrados que dedican sus esfuerzos precisamente al engrandecimiento de la principal urbs, que es Roma, pero no solo de la capital, sino de la conquista y expansión territorial por toda la cuenca del Mediterráneo. Y esta conquista culmina ya en el periodo imperial, que comienza con Augusto en el 27 a.C. y que durante varios siglos se prolonga con el concepto de la Pax Romana, que en el momento de mayor esplendor y dominio de todos los territorios que se asoman a la cuenca mediterránea y algunos más alejados, y que alcanzaría hasta el siglo V después de Cristo. Aquí tenéis la expansión o un momento congelado de la expansión territorial del Imperio Romano en la época de Trajano, siglo II después de Cristo. Las principales provincias, lógicamente, tenemos una herencia cultural muy fuerte en la península ibérica y en España, de monumentos y de restos romanos, y una gran herencia desde el punto de vista solo ya del idioma, del latín, como evoluciona posteriormente las lenguas vernáculas. Evidentemente hay una vinculación muy fuerte de todos los territorios bajo el dominio romano desde un punto de vista político, legislativo, lingüístico, artístico, también institucional. Por lo tanto, la huella del legado romano es muy fuerte en toda Europa occidental. Bien, entrando en las cuestiones artísticas, la arquitectura romana sigue los parámetros de la griega y añade edificios, añade algunos elementos, no tanto propios, pero sí le da sobre todo una cuestión de utilidad. Los constructores de edificios, los grandes ingenieros de obras públicas y edificios públicos romanos, tienen un sentido utilitarista, un sentido pragmático. Los edificios sirven para algo. Por lo tanto, esa función que os pedimos que plasméis en las fichas de monumentos, en el caso romano es muy evidente. Las basílicas eran edificios que servían para transacciones jurídicas o comerciales. Curiosamente, la planta de las basílicas, que es rectangular, será utilizada por el arte cristiano, el arte medieval posterior. Los templos siguen la misma disposición que los templos griegos, simplemente con un uso más profundo quizás del orden corintio, que es más esbelto que lógicamente el dórico, que es un poco más tosco, más arcaico, con esos fustes más voluminosos, y cuyos edificios principales, entre otros,
pues serán los anfiteatros, teatros, circos, termas, por lo tanto, edificios pensados para el ocio, para el disfrute de la plebe, para espectáculos que todos asociamos, ¿no?, a cuestiones cinematográficas en muchos casos. Y también hay que incluir dentro de estas obras de ingeniería pues toda la red de itinerarios y calzadas. Pensad que el Imperio Romano, el vasto Imperio Romano, necesitaba las redes de calzadas por dos motivos: para el desplazamiento de sus tropas militares, para alcanzar lógicamente las fronteras y seguir conquistando territorios, y tenía una función comercial, lógicamente, para abastecer no solo a la ciudad de Roma, pero para realizar esas transacciones comerciales con todos los puntos, o desde todos los puntos de las distintas provincias romanas. Había provincias senatoriales y provincias imperiales, dependiendo de si estaban o no estaban pacificadas. Por lo tanto, toda la red de calzadas, de puentes y de acueductos para abastecimiento de agua de las ciudades también han de incluirse dentro del capítulo arquitectónico. Los arcos de triunfo tienen elementos arquitectónicos, pero también incrustados elementos escultóricos, por lo tanto se pueden hacer una interpretación más global de ambas tipologías artísticas. Y respecto al uso técnico de elementos, debemos destacar el uso de la piedra, de distintos ladrillos. Esto realmente es muy complejo si se profundiza en los opus, los distintos tipos de cemento, de mortero, de ladrillo utilizado para cada una de las edificaciones. Y fundamentalmente el arte romano ofrece una novedad respecto al griego, que es el uso del arco de medio punto, el arco que hemos visto como en Mesopotamia conocían de su existencia y su complejidad técnica, que es la bóveda de cañón. Ese arco de medio punto se convierte en bóveda de cañón utilizando los órdenes de las columnas griegas, además también del orden compuesto, que es una mezcla entre el jónico y el corintio propio de la arquitectura romana. Vemos, por tanto, ese arco de medio punto en muchas de las construcciones. El acueducto de Segovia, podemos hablar del Coliseo romano como otro de los edificios paradigmáticos. Grandes bóvedas como la del Panteón romano del siglo I, y otras ilustraciones o fotografías como las de los teatros, el Teatro de Tarragona en este caso, y el anfiteatro de Mérida, aunque yo creo que es anfiteatro de Itálica más que el de Mérida, pero bueno, es lo de menos. Como veis, edificios utilizados para espectáculos sociales, espectáculos de gladiadores, espectáculos culturales, ese teatro heredado del griego, de la cultura griega. Y para finalizar, respecto a la escultura y a otras manifestaciones artísticas dentro de las manifestaciones romanas, debemos siempre intentar comparar con el estilo anterior o estilos anteriores. La escultura que ofrece respecto a la griega, aunque es de menor calidad, sí que mantiene esos retratos idealizados en las autoridades, como tenemos en la escultura de Octavio Augusto, el primer emperador romano, pero se realizan también retratos realistas de los antepasados o de la edad que tenía en ese momento la persona representada, los grandes magistrados. Fijaros en la figura de Octavio Augusto. Os he llamado la atención antes sobre la figura de el Doríforo de Polícleto, porque esta disposición, la postura, ese contraposto que veíamos en las fichas teóricas de escultura,
ese contrapuesto que es cómo avanza una pierna para precisamente sostener el cuerpo, el peso del cuerpo, está copiando esa postura del Doríforo en esta otra obra romana del siglo I y que tiene lógicamente pues una simbología política muy grande en la coraza que lleva y lógicamente en la forma de exponer ese poderío político que representaba sin duda la imagen y la figura del emperador. Otras manifestaciones escultóricas, pues los relieves históricos que se plasmaban en los arcos de triunfo, como ya hemos comentado, o en columnas conmemorativas, como la que tenemos también en la imagen, la conocida como columna trajana, que está en el Foro de Roma, que es un auténtico museo al aire libre, si tenéis ocasión de visitarlo. Y es muy curioso este relieve histórico de la columna de Trajano, porque durante más de 200 metros y en forma de espiral se va relatando la conquista de Dacia, que era uno de los territorios del Imperio Romano, de una forma minuciosa, con no solo los testimonios o las escenas bélicas, que hay muchas, sino también nos ofrece una gran información sobre la vida cotidiana de los ejércitos o de precisamente pues cómo realizaban las conquistas, cómo acometían el asedio de las ciudades o de las poblaciones, y también es técnicamente un compendio muy importante, muy interesante. De hecho, se ha llamado en algún momento el primer cómic de la historia, y hay que subrayar que este tipo de representaciones, que han llegado hasta nuestros días sin color, en la época sí que eran cromáticas. Es una cuestión que no solo ocurre en esculturas, sino que también los propios edificios arquitectónicos tenían distintas capas de color, eran por lo tanto cromáticos. Tenemos desde el desconocimiento esa idea de ver, por ejemplo, el Partenón u otros grandes edificios de la antigüedad monócromos, precisamente por el paso del tiempo, porque han perdido esas capas. Pero si tenéis ocasión, hay muchos vídeos o documentales de pequeña duración que inciden en esta cuestión del cromatismo en la arquitectura y en la escultura de Grecia y de Roma, y también si tenéis ocasión os animo a ver o a informaros, a investigar sobre precisamente este cómic de 200 metros que es la columna trajana. Muchas gracias.